Vamos a comenzar con una nueva unidad, la unidad número 4. A lo largo de casi todo el curso hemos estado hablando sobre distribuciones de probabilidad. Vamos a recordar aquí de manera breve a qué se refieren distribuciones de probabilidad. Una distribución de probabilidad es, digámoslo así, una representación resumida de un gran conjunto de datos. Y ese resumen, ¿cómo se va a dar? Mediante algunos parámetros estadísticos. Normalmente los datos tienden a agruparse si los graficamos en un plano XY. Y bueno, esa forma en la que se grafiquen, en la que se vean sus diferentes distribuciones, son precisamente las distribuciones de probabilidad. Hay varias distribuciones de probabilidad. Básicamente la forma en la que se distribuyen los datos es la que dicta a qué tipo de distribución de probabilidad se refiere. Aquí en pantalla vemos algunas. Y bueno, les decía que las distribuciones de probabilidad son una manera de simplificar una gran cantidad de datos mediante algunos parámetros estadísticos. Por ejemplo, vamos a ver la distribución normal. La distribución normal, que es de las más comunes y que seguramente han escuchado, puede representar una gran cantidad de datos, 1000, 2000, 5000, 1.000.000, los que sean, mediante solamente dos parámetros estadísticos: la media y la desviación estándar. Y bueno, mediante solamente estos dos números se puede representar o se puede simplificar toda la información que represente ese gran conjunto de datos. Bueno, esto mismo sucede con las diferentes distribuciones, las cuales también son especiales para algunos eventos que se pueden representar mediante variables continuas y variables discretas. Habrá algunas distribuciones de probabilidad que serán exclusivamente para variables discretas y otras para variables continuas, y otras incluso para ambos tipos de variables. Bueno, entonces en este entendido vamos a comenzar con la unidad ya en sí. ProModel tiene una herramienta que se llama StatFit. Bueno, StatFit, ¿qué nos permite hacer? Permite la introducción de un gran conjunto de datos a partir de 30 datos y nos lo va a ajustar a la mejor distribución a la que precisamente se acomoden esos datos. Entonces, StatFit es una herramienta que ya trae incluida el ProModel y nos permite ajustar una serie de datos a un tipo de distribución específica. Y eso como lo hace mediante unas pruebas de comparación que se denominan la prueba de Kolmogorov-Smirnov y de Anderson-Darling, y también la chi-cuadrada, que es la más común, que seguramente o al menos debieron de haber visto en sus cursos de estadística. Bueno, adicional a esta herramienta, también otros softwares estadísticos pueden ajustar cualquier conjunto de datos a la mejor distribución a la que se acomoden estos datos. Bueno, vamos al ejemplo 1. Son estos datos de número de automóviles que se encuentran en una gasolinera por hora. Bueno, son todos esos datos. Yo ya los tengo acá precapturados para que no dure tanto el video. Bueno, los pueden capturar ahí directamente en el StatFit de ProModel, o como yo, ya tenerlos aparte, copiarlos y pegarlos. Voy a abrir ProModel, StatFit. Pueden ir por este camino al abrir el panel de atajos,
o bien lo pueden también abrir, a ver, ahorita que termine, mediante el botón Tools, y aquí aparece StatSheet. También lo pueden abrir mediante ese camino. Bueno, yo ya lo tengo abierto, es esta ventana. Aquí es donde se colocan los datos. Si los van a teclear directamente desde ahí, pues simplemente teclean los números, Enter. Por ejemplo, ¿no? Si esos fueran los números. Bueno, ya los tengo copiados, voy a dar Control V para que se copien ahí. Ya están ahí copiados automáticamente los 50 datos del ejemplo 1. Bueno, lo que resta o lo que continúa ahora es darle aquí en el botón de AutoFit para que automáticamente los ajuste a la mejor distribución posible. Y aquí lo único que tenemos que hacer es elegir si son datos que provienen de una variable continua o discreta. En este caso son datos que provienen de una variable discreta, es decir, son números enteros. Que automáticamente se nos habilita solamente esta única opción, damos OK. Y bueno, hemos visto que aquí estos datos, de acuerdo al programa, se nos ajustan a una distribución de Poisson con media 15.1. Es el parámetro que simplifica toda este conjunto de 50 datos, los cuales nos dicen que se ajustan a una distribución de Poisson con media de 15.1. Este rango es una calificación que da ProModel y que más o menos tiene que ver con que el 100% de los datos se ajusta a esta distribución que nos dice el programa. Y esto de no rechazo se refiere a que las hipótesis que se establecen en las pruebas estadísticas para determinar a qué tipo de distribución se ajustan, pues en el caso de la distribución de Poisson no es rechazo. Simplemente entonces estos datos se ajustan a la distribución de Poisson con media de 15.1, con una calificación según ProModel de 100. Bueno, adicionalmente también esta herramienta nos da otras características que podemos aprovechar. Por ejemplo, el exportar esta información a un archivo de texto, o podemos copiarla directamente a Word, por ejemplo, o a Excel. También, si damos clic sobre la distribución, en este caso nada más se nos ajustó a una, pero incluso se pueden ajustar a 2 o hasta 3. Bueno, ahí vemos cómo estos datos se tabulan en un histograma de frecuencias y más o menos se ajustan a una distribución de Poisson que tiene esta forma. Bueno, también esta gráfica se puede exportar, se puede editar. También se puede obtener otro tipo de datos sobre esta distribución. Por ejemplo, aquí en el menú de Static, Descriptive, y por ejemplo nos puede dar esos datos: número de datos, valor mínimo, máximo, media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, este sí no sé qué significa, y coeficiente de kurtosis. Bueno, estos dos últimos sirven son parámetros propios de la forma de la distribución. Realmente para nosotros no son tan importantes. Bueno, con esto terminamos el ejemplo 1. Y nos vemos en el siguiente, bueno, al menos nos escuchamos en el siguiente ejemplo.